Hoy en Furor Televisión estamos con Manu Pineda, responsable de las relaciones entre el Parlamento Europeo y Palestina, y además alguien que ha vivido en Gaza y que conoce de sobra la situación que está padeciendo el pueblo palestino desde hace ya más de 75 años y que parece que ahora en los medios de comunicación mucha gente está conociendo la realidad del pueblo palestino desde lo ocurrido el 7 de octubre. Sin embargo, vamos a analizar también los recientes acontecimientos que han venido ocurriendo, y es que hemos visto, por ejemplo, cómo se ha detenido a Ahed Tamimi, la activista palestina ya icono de una generación, una mujer joven de 22 años que se ha enfrentado al ejército israelí en multitud de ocasiones y que ahora ha sido detenida por presunta apología del terrorismo. Estamos con Manu Pineda. Manu, muchísimas gracias por acompañarnos a Furor TV, por estar siempre atento a las peticiones que te hacemos por participar en esta televisión. Nada, Sergio, gracias a vosotros por el excelente trabajo que hacéis. Para mí es un placer siempre estar con vosotros. Creo que sois un medio necesario y que jugáis un papel de momento insustituible. Entonces, bueno, para mí siempre un placer y siempre que me sea posible estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Manu. Te quiero preguntar, en primer lugar, tú conociste a Ahed Tamimi, de hecho viviste con ella. ¿Cuál es su historia personal? Lo digo porque seguro que a muchos nos sorprende, ¿no? Que una chica de 22 años, yo tengo 26, pues que tan joven haya sido ya detenida en dos ocasiones, cumplió los 17 años, de hecho, en la cárcel cuando fue detenida por primera vez. ¿Cuál es la historia de Ahed y cuál es su situación ahora en concreto? Vamos, la situación de Ahed, la situación de la familia Tamimi, porque conociendo un poco la familia Tamimi se puede explicar por qué Ahed, ¿no? O sea, la familia Tamimi es una familia muy combatiente. En Hebrón, o sea, ellos son originarios de Hebrón y ahora están en la aldea de Navi Saleh, cerca de Ramallah, y son en torno a 400 personas de la familia Tamimi, que tienen una historia de lucha de muchos miembros de su familia entregados a estas luchas, que han entregado su vida, que han entregado su libertad. Ellos tienen, por ejemplo, o sea, hay casos, bueno, uno de sus tíos le reventaron la cabeza con los israelíes con pelotas de goma de estas con el corazón de acero, ¿no? Que lo mataron a base de tiros de esto en la cabeza hasta que murió, lo reventaron. A otro de sus tíos, el hermano de su madre, lo mataron delante de su madre. O sea, eso fue una cosa que Narimán, la madre de Ahed, no le gusta mucho hablar de eso porque tiene todavía un dolor tremendo porque no sabe si lo hizo bien en ese momento o no. Mataron a su hermano delante de ella mientras que ella estaba grabando. Y cuando le pegaron el tiro al hermano y cayó a sus pies, ella, en vez de atender al hermano, lo que quería era grabar la cara del que había asesinado a su hermano, y se quedó allí con la cámara grabándolo para poder denunciar al asesino de su hermano. Y tiene todavía como un cargo de conciencia de no haber estado con su hermano en sus últimos segundos de vida. El padre de Ángel ha sido detenido varias veces, ha pasado 4 años en prisión. O sea, toda su aldea, como toda Palestina, pero yo creo que Navisale es una aldea especialmente combativa, que no se rinde, que no da un paso atrás, que, que, que parece que los niños allí desde niños saben que su destino es combatir contra la ocupación por las vías que tienen a su alcance. O sea, allí lo que tienen son dignidad, piedra y uñas y puños. No tienen otra forma de resistir, ¿no? Y Ahed es una niña que se crió en ese ambiente y que desde chica yo creo que el fenómeno de Ahed, y disculpa la frivolidad, pero es que creo sinceramente que así, el fenómeno de Ahed tiene más peso por el hecho de que una niña rubia con una melena tal que parece europea y que de algún modo nos sentimos más cercanos a ella, ¿no? Y la vemos más nuestra. Yo en concreto la considero mi sobrina. Ella me llama Tito y su padre para mí es como un hermano, ¿no? Y ella pues la hemos visto desde, o sea, las primeras fotos, los primeros vídeos de Aje enfrentándose a los soldados, ya te digo, con el puñito de una niña
sí que tenía ella 5 años, o sea, no es que ahora que tiene 22 años como una chica tan joven está haciendo esto, no, es que con 5 años ya tenemos imágenes, vídeos, fotografías de Aje enfrentándose a los soldados cuando se llevaban detenidos a su padre o a su hermano o a un primo o a un tío suyo, ¿no? Ella se ha criado en ese ambiente de agresión constante, de asfixia, de querer humillarlo, y ellos han querido, bueno, pues si nos tienen que matar, nos matarán, pero nos matarán luchando, no nos van a matar rogando ni pidiendo clemencia ni nada de esto, ellos van a seguir combatiendo y cuando caiga uno, pues cogerá otro su bandera. Tiene primas, como una a la que le llamamos Yihad, que no es su nombre, pero es como se llama, Yihad, en contra de lo que aquí se piensa que Yihad es terrorismo, no sé cuánto. Yihad significa allí sacrificio, el esfuerzo que hace uno para vivir cada día, para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a los problemas, para no rendirse. Eso para los creyentes, para los musulmanes, esa es la yihad, ¿no? Ese esfuerzo, ese sacrificio, pero no sacrificio de sacrificar a un niño. Es que aquí se caricaturiza todo y se desvirtúa, ¿no? Bueno, pues su prima Jihad es algo parecido de las batallas. La hemos visto, consiguió titularse como periodista con 16 años, siendo la periodista titulada más joven de Palestina. No sé si más allá de Palestina, no sé si de Oriente Medio, ¿no? Con 16 años ya titulada, porque ella entiende que su manera de ayudar a la causa palestina, su manera de combatir la ocupación es difundiendo. Y difundiendo no solo en redes, sino por todos los medios que tenga a su alcance, ¿no? Por televisión, por radio, por periódico, por todos los ámbitos donde sea posible. Y esa es la vida de la familia Tamimi. Nosotros nos enteramos hace unos días que Israel había secuestrado a su padre, a Bassem, lo había secuestrado, y ahora el día que se llevaron a Ágel, le habían sentenciado al padre a detención administrativa. Le habían aplicado esta figura anacrónica que es la detención administrativa, que es una figura de cuando el protectorado británico allí, y según la cual Israel, los militares israelíes, porque son ellos los que gestionan a las personas palestinas que están detenidas bajo esta figura, te pueden detener por periodos de 6 meses ampliables de forma indefinida. O sea, no es que son 6 meses y a los 6 meses deciden si sí o si no. A los 6 meses pasa otra vez a una corte militar y te decreta que te amplían otros 6 meses. Así te pueden tener de forma indefinida. O sea, había un palestino que ha estado 10 años y medio detenido bajo esta figura, sin saber de lo que se le acusa. O sea, no es que te detienen bajo esta figura, pero es porque te han pillado haciendo algo. No, te detienen de forma aleatoria, te aplican esto y no sabes de qué se te acusa, no tienes asistencia jurídica, no tienes acceso ni siquiera a visitas de los familiares, y así te puedes tirar de forma indefinida. El padre está así desde una semana antes de que se llevaran a Aje, y ahora Aje pues lleva unos cuantos días en los que los medios sionistas van difundiendo un bulo sobre ella. Van difundiendo. Se le acusa de haber puesto un post en Facebook, ¿verdad? Que ella dice que no ha sido la que lo escribió. No es que no ha sido quien la escribió, es que esa cuenta no es suya. Es que esa es Vale. una cuenta fake. Ya, De hecho, nosotros hemos mandado una nota a Twitter, porque cuando Twitter pone esto, tú sabes que tú puedes, vamos, Twitter o como se llama ahora, X, ¿no? sí, Tú puedes hacer unas aclaraciones para aclarar cuál certificar el es. tuit. Sí, entonces, por encargo de la familia, hemos hecho esta corrección que Twitter está analizando y todavía no ha respondido, no ha puesto la aclaración en ningún sitio, ni nos ha dicho si lo va a hacer o no, ¿no? Yo creo que cumple el plazo, tienen como un plazo de 48 horas para hacerlo o respondernos, y creo que cumple esta noche el plazo de 48 horas. Pero el hecho es
el motivo formal, o sea, la ocupación no suele detenerte y no buscar motivos, no lo necesita, lo hacen eso de forma diaria a muchísimos y muchísimas palestinas, ¿no? Lo que pasa es que en este contexto que coincide con el genocidio que están llevando a cabo en Gaza, que está de algún modo deteriorando la imagen de su aliado. O sea, a Israel le da igual su imagen, porque ellos son el pueblo elegido por Dios y no tienen que darle explicación a nadie, ¿no? Pero, digamos, su aliado, los Almeidas de turno, por decirlo de algún modo, pues sí le viene bien tener algún tipo de argumento para justificar este tipo de cosas. Por un lado eso, y por otro lado el hecho de que Aje es una figura pública con mucha relevancia en el ámbito internacional y se han inventado este cuento. Bueno, Este tanto que en cuento la muralla, en el este muro, ¿no? De la franja, bueno, de Cisjordania, aparece una pintada con la cara de Ajet, ¿no? Habiéndose convertido ya en un símbolo global. Sí, Aje, yo creo que ya era un símbolo de antes. Y con su detención, cuando era una menor de edad, cuando la detuvieron, tenía creo que era 16 años, algo así, con su detención cogió mucha más relevancia. O sea, yo he estado en la casa, en su casa varias veces. Yo cuando iba a Cisjordania me quedaba en la casa de base, vamos, en la casa de Aje y de su familia. mm, a vivir con ellos. Los tuve aquí en España en un campamento en Alcocebre, en la provincia de Castellón, a ella, a su padre y a dos de sus hermanos. El mayor no pudo venir porque estaba en la cárcel en ese momento. Y luego también la trajimos al Parlamento Europeo antes de yo ser eurodiputado, pero en calidad de presidente de UNADIC, una organización de solidaridad con Palestina. En coordinación con los diputados de Izquierda Unida montamos un acto y la trajimos a ella otras figuras representativas de la resistencia popular palestina. Y ella ya era una figura que la gente la paraba por la calle, la paraba por el Parlamento, la paraban donde fuera, allí mismo en Alcocebre cuando estuvimos, la paraban para hacerse fotos con ella, para que le firmara no sé qué cosa. O sea, ella ya era una figura antes de que fuera detenida. Con su detención, el hecho de que fuera una figura y que nosotros nos hubiéramos representado en una chica rubia, pues hizo que se convirtiera ya en un icono a nivel mundial. Y yo creo que eso le ha llevado a tener que inventarse este cuento del post en Instagram, que dicho sea de paso o no de paso, que post más graves que estos, pero en sentido contrario, yo Sí, lo estoy ahí. recibiendo a diario. O sea, en los que cada vez que yo invito a que miréis, no lo que yo cuelgue en Twitter, que puede ser irrelevante, sino las respuestas que me dan los sionistas en Twitter, ¿no? Donde celebran que se hayan matado en una sola masacre a veintitantos niños palestinos, a bebés, a una niña con 48 horas, ellos lo celebran y dicen que pocos son, que tienen que acabar con todo, que esos son o los matan de chicos o se convierten en terroristas, invitando a matar a más, que no quede ni uno. O sea, te quiero decir que si esto que le sacan a Aje, aunque sea falso, pero suponiendo que hubiera sido cierto, esto sirve para detener a alguien, pues la de sionistas que tendrían que estar en la cárcel, imagínate, ¿no? Porque yo te cuento lo que veo en mis publicaciones, pero estoy seguro que en las tuyas y en la de cualquiera que haga publicaciones apoyando al pueblo palestino o condenando el genocidio, están recibiendo lo mismo, ¿no? Sí, yo los tengo bloqueados a prácticamente todos y entonces evito leerles, ¿no? Porque es casi mejor, pero efectivamente es tremendo, ¿no? Es tremendo el cómo se han movido también los sionistas en redes sociales para acosar a cualquiera que muestre respeto por la causa palestina, ¿no? Ni siquiera un apoyo explícito, o sea, que haya respeto, que haya, digamos, una condena a lo que está haciendo Israel con Palestina, pues tiene estas consecuencias, ¿no? Este intento de acoso y derribo también por organizaciones como ACOGA, ¿no? U organizaciones de este estilo que están señalando a perfiles en redes sociales y que están emprendiendo esta campaña por la solidaridad. Yo te quiero preguntar, Manu, o sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que sufra Ajet, ¿no? Porque, claro, ahora que esté en prisión, que la hayan encarcelado, justo ahora cuando se está recrudeciendo los ataques por parte de Israel contra Gaza, ahora
la violencia en Cisjordania, que sale menos en medios de comunicación, pero que se sigue reproduciendo día tras día, también se ha intensificado. O sea, ¿cuál puede ser el futuro de Ahed, viendo que es un símbolo global y que la han encarcelado recientemente? O sea, ¿cómo proteger bueno, pues a palestinos y a palestinas que están sufriendo la represión, en concreto a Ahed, que es un símbolo además internacional? ¿Cómo garantizar que por lo menos un Estado que incumple sistemáticamente el derecho internacional, como es el Estado de Israel, pues cumpla las garantías procesales mínimas con Ahed? Pues Sergio, siento decirte que no tenemos la manera de garantizarlo eso. O sea, no lo tenemos. O sea, yo no sé lo que le están haciendo a la misma Ahed, no tengo ni idea, ni me lo quiero imaginar. O sea, puede estar en el peor de los escenarios que podamos imaginarnos, porque los israelíes han incumplido todo tipo de derechos, y por supuesto los derechos de los prisioneros, pero ellos alardean de que para ellos a ellos no les afecta ni siquiera las leyes de la guerra. Y, y en estas circunstancias en las que ya parece que se han quitado el bozal los perros más rabiosos del sionismo y que ya no están ni siquiera tratando de maquillar sus crímenes, pues el escenario que nos podemos imaginar, o sea, yo no me lo quiero imaginar. No me quiero imaginar cuál es el presente. De cuál va a ser el futuro, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo quede esto. Lo que está pasando en Palestina en general, no solo en Gaza, y yo ahí te agradezco que ponga el foco también en Cisjordania, porque lo de Gaza es tan brutal que lo eclipsa todo, y no nos damos cuenta de lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? Eh, entonces, allí los colonos ya están de forma abierta asesinando y torturando a palestinos, entrando, tirándolos de su casa y metiéndose en su casa, quemando sus bienes, robándole todo, destrozando sus coches, quemando sus olivos y sobre todo matándolos después de haberlos torturado en coordinación con las fuerzas israelíes de ocupación, ¿no? Cuando empezó, o sea, el 7 de octubre, iba a cometer un error, iba a decir cuando empezó esto empezó, como tú bien has dicho, hace muchísimos más años, hace 75 o incluso más. Nosotros lo cesamos en hace 75 años porque fue la Nakba, el 15 de mayo del 48, pero esto empezó mucho antes, ¿no? Incluso de esto, ¿no? Cuando el 7 de octubre habían, porque todo el mundo habla de los 240 y tantos, o 30 y tantos, no sé exactamente, rehenes israelíes en manos de Hamas, pero no hablan de los 5.200 rehenes palestinos en manos de Israel. 5.200 que habían el 7 de octubre. Una semana después del 7 de octubre ya eran más de 10.000. Y ahora mismo no sabemos cuántos pueden ser. No sabemos, porque ya las detenciones están siendo tan masivas que no tenemos ni idea de cuánto puede ser. Ellos, si me permite irme un poco de la pregunta en sí, pero para explicar algunas cosas, porque no hay mucha oportunidad de tener una entrevista en calma que permita explicar las cosas. Vamos siempre en la época del tuit, vamos a los titulares nada más y no es fácil explicar algunas cosas. Israel, a raíz del intercambio que tuvo que llevar a cabo con el soldado Gilad Shalit, un soldado israelí al que capturó la resistencia palestina, pues no recuerdo si en el año 2008 o algo así, y que tuvo que intercambiar por 1.100 palestinos presos o secuestrados por Israel. Ellos a partir de ahí aplicaron lo que ellos han bautizado como la doctrina Aníbal. Y es que cada vez que la resistencia palestina ha conseguido capturar a soldados israelíes, ellos lo que han hecho es bombardear de forma intensiva la zona donde estaban los soldados para acabar con ellos, para no verse obligados, para no tener una debilidad que le obligara a negociar un nuevo canje, ¿no? Entonces ahora mismo que la resistencia pues tiene a 200 y pico israelíes allí, pues si con uno consiguieron la liberación de 1.100 y algo, imagínate con 200 y pico lo que pueden conseguir. O sea, el objetivo de haber capturado a estos israelíes es poder intercambiarlo por los palestinos secuestrados por Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Bombardear de forma masiva donde creen que pueden estar estos rehenes.
y ya han matado bueno, hace ya unos días iban más de 60 de ellos que han caído bajo los bombardeos. Claro, cuando están bombardeando de forma tan masiva, caen palestinos, pero también los israelíes, a pesar de que la resistencia está protegiéndolos mucho, entre otras cosas. Bueno, porque en primer lugar, porque ellos le dan un trato humano a sus prisioneros, ¿no? Como han dicho alguna prisionera que ha sido liberada por Hamas, ha dicho que ha tenido un trato humano perfecto, a detención médica, en fin, dentro de las condiciones que hay en Gaza, en las que nadie vive con confort, pero que ha tenido un trato bastante humano. Y la han Creo que esto puesto a salió en ella. la BBC, ¿no? Efectivamente, una mujer, mayor Una, estuvo una comentó señora esta de afirmación. 85, una señora de 85 años, sí. O sea, jamás liberó en los primeros días a 4 de las palestinas, fueron mujeres, primero a 2 y después a otras 2. Y todas reconocieron que habían sido muy bien tratadas, que todo ese cuento que dicen de que las están violando, que le están haciendo que no, que están teniendo un trato muy humano con ellos, a diferencia del trato que le dan los israelíes a los secuestrados palestinos, ¿no? ¿Por qué te estaba contando esto? Que ya siguen bombardeando, siguen queriendo acabar con esto. ¿Qué pasa? Que la doctrina Aníbal, cuando es a un solo soldado el que ha capturado la resistencia o es a dos, acabar con ellos dos es muy fácil. Acabar con 240 o los que haya, es que no sé exactamente el número, como hay ahora mismo, pues es más difícil. Van intentándolo, pero es más difícil, ¿no? Entonces, el objetivo de la resistencia al capturarlo a ellos, como te digo, es poder canjearlo por los palestinos presos. Y lo que está haciendo Israel para tener, si se ve obligada a canjear, para entregar piezas menores y poder quedarse con las mayores, es ampliar el número de secuestrados. Ya no sabemos exactamente cuánto hay, pero ya te digo que una semana después del 7 de octubre estaban ya en 10.000, habían pasado de 5.200 a 10.000. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa con esto, ¿no? Ya veremos si al final se ven obligados a llevar a cabo un canje. Ya hubo negociaciones en Qatar, yo no sé ahora mismo si las siguen habiendo, ¿eh? Pero en Qatar hubo negociaciones en las que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Eh, Jamás se comprometía a liberar a todas las mujeres y niños, o sea, menores, no recuerdo si eran de 16 o 18 años, que no fueran militares, o sea, los militares quedaban excluidos de este canje, ¿no? Pero los que fueran civiles, mm, menores de 16 o 18 años, y las mujeres y las personas de doble nacionalidad también, que no fueran militares, o sea, allí hay mucho americano e israelí, argentino e israelí, español e israelí, o sea, una de las soldadas que cayeron en el combate el día 7 de octubre era una chica de Sevilla, que era soldado israelí. O sea, hay muchos o algunos de los capturados por la resistencia tienen doble nacionalidad y estaban dispuestos a soltarlo en un canje por prisionero en el que le pedían a Israel que hiciera lo mismo, que soltaran a los niños, a las mujeres y a los ancianos. O sea, ¿tú crees Israel se entonces negó, que Israel se negó a soltar a los ancianos, a cambio pidió la resistencia que le dieran 5 días de alto el fuego para poder evacuar heridos y cosas de estas. Israel dijo que no y en medio de esta negociación llevaron a cabo un intento de incursión sobre la franja de Gaza. La resistencia la repelió, dejaron varios soldados, murieron y otros quedaron heridos. Entonces, para poder recuperar desde helicópteros a estos soldados y heridos y a los cuerpos de los muertos, pues llevaron a cabo unos bombardeos intensísimos por tierra, mar y aire, que provocaron una cantidad tremenda de civiles palestinos asesinados por esos bombardeos, con el único objetivo de poder recuperar los cuerpos de los soldados israelíes muertos y de los heridos. Y en esa estamos. No sabemos ahora mismo si siguen. Yo no tengo información, de eso sí me enteré porque me pilló en el Líbano y ahí pues tienes la información, te llega de forma más fluida. Aquí pues me cuesta más tener una información tan directa, pero no descarto que estén habiendo negociaciones.
O sea, Lo que ¿dirías pasa es entonces que que el secuestro de Ahed se enmarca justo en la política de, digamos, de negociaciones para el reparto de prisioneros o para, o sea, se podría comprender bajo esa dinámica, la detención de Ahed y que hayan utilizado el supuesto este del tuit o del post como, pues, como una excusa, ¿no? Como una justificación, pero que realmente el propósito sea, bueno, pues llevarse a uno de los iconos fundamentales de la resistencia palestina, que además tiene un impacto global para poder garantizar en esa negociación, en el intercambio de prisioneros, pues una figura fundamental, ¿no? Como la que puede representar Ahed. ¿Crees que se puede enmarcar dentro de ese contexto? yo creo que sí. O sea, yo creo que de cara a un futuro canje, pues Ángel no cuenta como una, sino que cuenta como 10, por decirte algo, ¿no? Claro, Es como claro. una que pesa menos, que pesa más a la hora de llevar a cabo el canje. Pero ya te digo que todo esto va a depender de cómo termine todo. Porque aquí, o sea, ahora mismo estamos en una fase, bueno, todas las fases de esto van a ser terribles, ¿no? Pero estamos en una fase que la foto fija invita a hacer un análisis. Pero aquí están habiendo tensiones para que esto se convierta en un conflicto regional. O sea, llaman, por ejemplo, 130 civiles libaneses asesinados por Israel. O sea, están queriendo involucrar al Líbano de forma abierta, porque en el Líbano desde el principio están apoyando a la causa palestina, desde el mismo día 7, ¿no? Y están lanzando señales, como se mandan los señales, los mensajes ahí, cuatro cohetitos para atraer también a los soldados israelíes al norte de los territorios ocupados y que aliviar un poco la presión sobre Gaza y cosas así. Yemen está teniendo una actitud muy valiente. Yemen, a pesar de las circunstancias propias en las que están, que son dramáticas, pues están teniendo una actitud muy valiente y están apoyando de forma activa y lanzando mensajes, como se mandan los mensajes en estos casos, de que la cosa se puede extender. En Irak también están habiendo muchos movimientos. En Irak que Irak sigue ocupada. Es que a veces se nos olvida de que las cosas son como son. En Irak siguen habiendo fuerzas estadounidenses de ocupación y bases militares estadounidenses allí, a pesar de que el gobierno iraquí le ha pedido reiteradamente que se vayan. Siguen estando allí y desde el 7 de octubre, desde que empezó la masacre sobre la Franja de Gaza, se están atacando estas bases. El papel que puedan jugar, bueno, una Siria que está en guerra desde el año 2011, pues es más difícil, que va a tener un papel muy relevante en esto, pero Porque han Irán. bombardeado, ¿no? También el aeropuerto de Alepo, por ejemplo, Han directamente. bombardeado el de Alepo y el de Damasco. El de Damasco ya 3 veces, el de Mm. Alepo una vez o dos. Sí, sí, porque claro, Siria lo que puede es poner sus instalaciones a servicio de resistencia, pero ellos no están en condiciones de hacer gran cosa porque tienen ya su propia guerra desde hace más de 12 años, ¿no? Entonces, y luego Irán, que aquí en Israel quiere meter en esta guerra porque está obsesionada con Irán. Entonces, aunque está habiendo mucha contención, el viernes pasado hubo una declaración del secretario general de Hezbollah, de Nasrallah, y fue una declaración muy comedida, pero yo mucho me temo que al final esto se va a convertir en un conflicto regional que podemos imaginarnos cómo empieza, pero nunca cómo va a terminar. Y el futuro de Ahed y de los otros palestinos y palestinas secuestrados por Israel va a depender mucho del resultado de todos estos movimientos. Bueno, Manu, como responsable de las relaciones del Parlamento Europeo y Palestina, ¿crees que se puede hacer algo para, digamos, mediar en este conflicto? Entrevisté hace poco al embajador de Palestina y me decía que justo Europa podría ser un actor fundamental, ¿no? Para paralizar a Israel en su ofensiva contra Palestina y que de alguna manera podría ser un actor clave, no como Estados Unidos, que ya es un actor de parte, y que la Unión Europea, sin embargo, podría mantener un cierto equilibrio en las distintas negociaciones. Hemos visto que Josep Borrell ha mantenido una posición, bueno, pues algo más valiente que la de otros líderes europeos, ¿no? Como Ursula von der Leyen, que directamente han cerrado filas con el Estado sionista. O sea, ¿cabe la posibilidad de ir más allá o lo ves como, bueno, pues como una fantasía improbable? Yo te puedo hablar como Manu Pineda o como eurodiputado de Izquierda Unida. Para hablarte en calidad de presidente de la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo, tendría que limitarme al perímetro que me marca el cargo, ¿no? Que es sin salirme
sin salirme de la posición oficial que tenga la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Yo, como eurodiputado de Izquierda Unida, te puedo decir que acabo de pedir en el Pleno la dimisión de von der Leyen. O sea, o sea que no tengo mucha esperanza en lo que vaya a hacer ella. Y uno de los motivos precisamente es lo que tú apuntas. Que en vez de jugar el papel que debería de estar jugando la Unión Europea, que es un papel de mediador, de lanzar diálogo político, diplomático, de buscar soluciones, lo que ha hecho es ponerse la camiseta de Israel e irse allí, echarse en manos de Netanyahu, de su ministro de la guerra, del presidente. Fue allí, se reunió con el presidente de Israel un par de horas después de que él hiciera unas declaraciones que si esa la llega a hacer un nazi lo echan por bruto, ¿no? O sea, hizo unas declaraciones diciendo que en Gaza no hay ningún civil, no hay ningún inocente, que los 2.300.000 personas que hay en la franja de Gaza son objetivos militares, porque nadie que esté en la franja de Gaza es civil ni es inocente. Se reunió con el ministro de la guerra, que le había dicho públicamente a sus soldados que las leyes de la guerra no le afectaban a ellos, que ellos hicieran todo lo que tuvieran que hacer, que no iban a verse nunca jamás sometidos a ningún tipo de corte, ni civil ni militar. Y bueno, y con Netanyahu, de las declaraciones de Netanyahu podíamos escribir un libro, ¿no? Entonces, que la señora von der Leyen, acompañada de la señora Metsola, presidenta del Parlamento, vayan allí a decirle: tenéis todo nuestro apoyo incondicional, porque, o sea, tú haces referencia a Borrell. A Borrell lo conocemos nosotros sobradamente, ¿eh? O sea, Borrell no es un bolchevique, no es Borrell es una persona de orden, una persona conservadora, una persona... Y Borrell está escandalizado con la posición que están manifestando la presidenta von der Leyen, que además habla en nombre de nadie. O sea, ella habla en nuestro nombre, pero sin alabar de nadie, porque ella no puede marcar la línea política de la Unión Europea, eso la tiene que marcar el señor Borrell en calidad de vicepresidente y alto representante para la acción exterior, seguridad y defensa. Ella no está autorizada a hacer eso, se ha salido de sus competencias. Bueno, pues Borrell lo que ha dicho es algo tan básico como que se respete el derecho internacional. Ha reconocido el derecho de Israel a defenderse, algo que yo no reconozco, porque yo creo que Israel no se defiende, Israel es el agresor. Pero bueno, Borrell, como la persona de orden que es, conservadora y además manteniendo su estatus institucional, le ha dicho a Israel: tú tienes derecho a defenderte, pero hasta las guerras tienen leyes y tienes que respetar el derecho internacional. No puedes bombardear colegios, no puedes bombardear hospitales, no puedes bombardear sobre civiles. O sea, no ha dicho nada, no ha dicho viva la resistencia ni tal, ¿no? Digo que Borrell, que lo conocemos sobradamente, ¿no? Bueno, pues Borrell aquí están intentando apartarlo de todo. O sea, hoy ni siquiera ha estado en el pleno, ni siquiera en el pleno este del que yo vengo, estaba la señora von der Leyen, que no ha tenido la decencia de esperarse a escucharme. O sea, ella ha venido, ha soltado su propaganda israelí, ha cogido, se ha levantado y se ha ido. O sea, yo le he tenido que pedir la dimisión sin que ella estuviera delante, porque no tiene ni siquiera la decencia de escucharnos los que vamos a responderle a su panfleto pro-israelí, ¿no? Y ha llegado allí a entregarse a este régimen. Nos parece que es una temeridad. Nos parece que si ella se quiere manchar las manos de la sangre de los niños palestinos, que lo haga ella a título particular, pero que no puede vincularnos al conjunto de la Unión Europea en esto. No nos puede salpicar esa sangre a la gente que está manifestándose todos los días. Estamos viendo cómo, a pesar de la criminalización de la protesta que está habiendo en Europa, de que se está prohibiendo el uso de la bandera palestina, se considera apología del terrorismo. Han llegado a detener a un dirigente sindical de la CGT francesa por apología del terrorismo, por criticar a Israel. En el Senado francés se lleva una iniciativa para que esté condenado con 2 años de cárcel cualquier crítica a Israel. En Alemania están disolviendo organizaciones de solidaridad con Palestina y deteniendo a sus activistas. O sea, a pesar de toda esta campaña de criminalización y de represión que no era conocida en Europa desde los años 30 del siglo pasado, cuando eso lo hacía
el Partido Nacional Socialista y ya sabemos cómo terminó la cosa, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, las movilizaciones están siendo masivas. Están siendo, además, no solo que están siendo masivas, sino que están siendo crecientes. Que el peligro podía ser que tuviéramos las movilizaciones por el impacto de estar viendo las imágenes recientes de esto, pero que nos acostumbrásemos y que al final fuera la cosa pausándose. Pues lo que nos contaba, por ejemplo, el otro día Jeremy Corbyn en un encuentro que tuve con él es que en Londres, o sea, en el Reino Unido también se han prohibido las manifestaciones por Palestina. Pues están habiendo en cada manifestación está habiendo el doble que en la anterior. En la última, en la que él participó allí en Londres, había habido 500.000 de participantes y pensaba que en la que iba a haber este fin de semana pasado, que sinceramente no te sé decir porque nosotros hemos estado con las nuestras, ¿no? Y no me ha dado tiempo a atender. La previsión era que llegaran a 1.000.000 de manifestantes, porque la tendencia que está yendo es en cada jornada de movilización está habiendo el doble de participantes que las anteriores. Y 100.000 hace poco Entonces, en Washington DC, en entonces Estados Unidos. lo que te quiero decir que lo que hace la señora von der Leyen no representa a los pueblos. Los pueblos nos han dejado. Uy, No, te he perdido, Manu. Hay un sí, segundito. Ya te tengo de vuelta. que no se han dejado seducir por ese discurso, no están ni siquiera están siendo afectados por la censura que estamos teniendo en las redes. Hemos visto que ahora recientemente hasta Maruja Torres, hombre, que tiene un nombre, que es una periodista reconocida, que tal, hasta ella le han cerrado la cuenta de Twitter porque están censurando la solidaridad con Palestina y las condenas del genocidio. A pesar de eso, los pueblos van saliendo, no se van amedrentando, van saliendo cada vez más y la señora von der Leyen no puede hablar en nombre de estos pueblos que están defendiendo un alto el fuego inmediato, que se acabe con el genocidio, que se rompan relaciones con Israel de todo tipo, que se acabe con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, aplicándole el capítulo segundo de ese acuerdo que dice que se basa en el respeto a los derechos humanos por ambas partes. Parece evidente que Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino, con lo cual en la aplicación de ese capítulo se tendrían que suspender inmediatamente. Tenemos que parar ya la venta de armas, la venta y la compra de armas a Israel, no solo la venta. Porque nosotros le vendemos armas a Israel, pero sobre todo le compramos unas armas que vienen con un sellito de Tested in Combat. Es decir, la hemos probado en combate, la hemos utilizado contra los niños de Gaza y matan muy bien estas armas. Y nosotros, nuestros gobiernos, están comprando esas armas. Eso es indecente. Y sobre todo tenemos que trabajar de forma coordinada. Los distintos gobiernos de la Unión Europea y la propia Unión Europea debería de hacerlo como tal para llevar a Netanyahu y a todos sus cómplices, entre los que se encuentra la propia señora von der Leyen, al Tribunal Penal Internacional. Es necesario un Nuremberg para esto. Lo que estamos viviendo es muy grave y nosotros no podemos permitir que dentro de un año nos pregunten nuestros hijos, nuestros nietos: papá, ¿qué hiciste tú cuando estaban masacrando al pueblo palestino? Lo mismo que los hijos y los nietos de la gente que vivió el periodo de la Alemania nazi les preguntaba qué hicisteis vosotros mientras que estaban asesinando a 6 millones de judíos. Nosotros no podemos permitirnos eso, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pues Manu Pineda, responsable internacional del Partido Comunista, responsable de la Delegación de Relaciones entre el Parlamento Europeo y Palestina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Furor TV y seguiremos de cerca contando contigo, tanto aquí como en todos los medios que tenga a mi alcance, para que conozcamos de cerca lo que está ocurriendo, siendo una voz tan autorizada como eres tú de lo que ha ocurrido y de lo que viene ocurriendo en Palestina. Muchas gracias a ti, Sergio, y mucho ánimo y mucho apoyo en lo que estáis haciendo, porque de luego tiene mucho mérito. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí lo dejamos.